Comenzando la pantalla del 13 en simultáneo con Tele 13 Radio y en todas nuestras plataformas, esta edición de Mesa Central bajo la lluvia, no aquí en la ciudad de Santiago, pero sí en la zona centro-sur del país, afectada fuertemente por un temporal bien intenso que solo promete aumentar de caudal, de potencia en los próximos días. Así que vamos a estar atentos a esa situación, en particular a lo que ocurre en Chillán, donde se conmemoran los 245 años del natalicio de Bernardo O'Higgins. Está el presidente, vamos a estar con eso. Nuestro equipo de la Presidencia de la Moneda está, por cierto, en esa ciudad. Pero partamos con el análisis de hoy con Quique Mujica. ¿Cómo estás, Quique? ¿Qué tal? Muy buenos días. Y con Cristian Valdivieso. ¿Cómo estás, Cristian? Hola, Iván. Hola, Quique. Buenos días. Comenzando por una encuesta que hace Criterial, la empresa de Cristian Valdivieso, donde analizamos el estado de ánimo en torno a los 50 años del golpe. Exactamente. Hay una columna de Exante de Cristian también muy interesante, que la publicaron hoy día, ¿no? Sí. En Exante, en exante.cl. Sí, eso. Exacto, un estudio donde vamos a mostrar un resumen aquí en dos partes. Uno, primero, qué es lo que la gente asocia con el golpe mismo, el golpe del 73, y después algunas subjetividades respecto del estado de ánimo sobre la conmemoración. Ya. Tratamos que son como dos cosas que son complementarias, pero son dos momentos o dos, digamos, estados psicológicos respecto del golpe que son distintos. Uno es el golpe mismo y otro es la conmemoración. Ya, veamos. Miremos la primera de estas láminas para darnos una idea. Esto se hizo a principios de agosto. Esta semana, ¿no? La semana pasada, digamos. Imaginario sobre el golpe de Estado del 73. ¿Qué palabras, ideas, conceptos o características se te vienen a la mente si te digo golpe de Estado de 1973? Esto es, la gente podría decir varias palabras. Varias palabras, ¿ya? De manera espontánea, pregunta abierta. 36% dice muerte. Exacto. 22% dice violación a los derechos humanos. Después empieza a bajar. Necesario por un mal gobierno, 15%. Corrupción y aprovechamiento, 13% de la gente. Esto es, le muestran a la gente las palabras. Y la gente la gente dice. Espontáneo, totalmente. O sea, hay un 13% de gente que dice golpe de Estado, corrupción y aprovechamiento. Exacto. Asocia espontáneamente golpe de Estado con corrupción. Bueno, no nos olvidemos del caso Riggs y todas aquellas cosas que derivaron finalmente. ¿Tú piensas que es a propósito de eso? Cosas vinculadas con Pinochet. 13% dice dictadura, 13% dice libertad, 13% dice abuso, 12% dice horror, 12% conspiración, mala gestión económica, 12%, estabilidad, 10%, sufrimiento, 10%. Exacto. A ver, ¿qué te dice esto, Cristian? A ver, lo primero es que efectivamente hay una mirada transversal en la sociedad en general y después tenemos distintos cruces respecto de que el golpe de Estado significó muertes y violaciones atroces a los derechos humanos. Eso es como lo principal. Transversal. De alguna manera hay una suerte de memoria histórica que quedó bastante instalada después de los 30 años, cuando empezó el presidente Lagos en ese minuto a conversar sobre la memoria histórica y que tiene que ver con un hecho que habla de muerte, violación a los derechos humanos, tortura, exilio, etcétera, donde hay una cierta suerte de, digamos, relato compartido. Sobre eso no hay grandes discusiones y por eso que el nunca más estaba bastante instalado. En esa época. En esa época estaba bastante 30 años. Exacto. Ahora, claro, también hay asociaciones que, si lo podemos ver después, se marcan más entre gente que se identifica con la derecha. Ya. Exacto. Esto es más difícil, para la gente que está siguiéndolo por la radio está difícil esto, pero imaginario sobre el golpe de Estado, ¿qué palabras e ideas? Esto es la diferencia de acuerdo a izquierda, centro, derecha o sin identificación. Exacto. Entonces un 56% de la gente de izquierda asocia la palabra muerte. Muerte. Y un 46% de la gente de izquierda asocia violaciones a los derechos humanos. Ahora, es interesante ahí que la gente que no se identifica políticamente, la famosa gente que siempre uno dice que es como pendular, ¿verdad? En términos de sus preferencias electorales, asocia fundamentalmente muerte y violaciones a los derechos humanos. Eso te muestra que hay una suerte de relato compartido en torno a que el golpe significó eso. Ahora, o sea, si hay gente neutral, por decirlo así, esa gente también está en esta misma dinámica. Exactamente. Ahora, quienes se identifican con la derecha claramente marcan posiciones distintas, aun cuando no están exentos de mencionar la palabra muerte, pero en ello destaca fundamentalmente que fue algo necesario el golpe por un mal gobierno y la idea de la libertad y la estabilidad. Eso todavía es muy fuerte en la gente que se identifica de la derecha. Lo que no significa que no asocien también la palabra muerte y violación a los derechos humanos, pero en una medida bastante menor. Pero en lo grueso, lo que vemos es que si sacamos a los grupos políticos, la sociedad menos ideologizada, si se quiere, tiende a asociar con muerte y con violación a los derechos humanos y fundamentalmente connotaciones muy negativas asociadas. Lo que se condice con esta idea que tú mencionabas, Cristian, de que
la discusión del tema de derechos humanos, la puesta en duda del tema de derechos humanos, ya es una cuestión muy marginal en la sociedad chilena. Exacto, es muy marginal, ha habido mucho consenso. Lo que ha pasado, Iván, probablemente con la puesta en escena de la conmemoración de los 50 años, es que se ha abierto una discusión respecto de los antecedentes al golpe. Y ahí es donde hoy día la sociedad está más dividida y donde no hay una historia compartida. Es decir, ¿qué es lo que nos llevó al golpe de Estado del 73? Y por eso aquí vamos a ver que respecto a la conmemoración no está tan alineada la cosa. Hablemos sobre la conmemoración a partir de esta lámina. La pregunta es, ¿conmemorar los 50 años del golpe de Estado de 1973 provoca unión o división? Esa es la afirmación, ¿no? Exacto. La pregunta exacta es la siguiente, Iván, y es mejor leerla. Pensando en la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, que se cumplen en septiembre de este año, ¿cuál de las siguientes frases te parecen más propias a lo que tú piensas? ¿Conmemorar los 50 años del golpe de Estado nos une o nos divide como país? Ya, ¿y un 56% del total? Dice que nos divide como país. Y solo un 16 dice que la conmemoración nos une como país. O sea, claramente acá las subjetividades mayoritarias de la sociedad, incluidos aquellos que no se identifican políticamente, a diferencia de lo que veíamos delante, dice que conmemorarlo es un acto de división. Ahora, muy llamativo, Iván, también es la diferencia entre los menores de 40 años y los mayores de 40 años, donde los mayores de 40 años tienden a señalar en mayor intensidad que la conmemoración divide al país. Es divisiva. Exacto. Se nota el trauma, de alguna manera, el trauma de una sociedad que sabe que esto divide y complica. Ahora, en lo grueso, la gran mayoría piensa que nos divide y solo un poquitito que nos une. Y un 28% se pone en una posición neutra. Es decir, no lo tengo muy claro. En el punto 3, de 1 a 5, se pone en el punto 3. Que es razonable tomando en consideración el porcentaje de gente que es más bien despolitizada, digamos. Claro, ¿puede ser? Claro, o que no tiene una clara opinión al respecto. Ahora, también es interesante, porque después vamos a ver las otras láminas que son similares, ver que la gente que aprueba al presidente, la aprobación del presidente Boric, hay un 34% que dice que divide. Es decir, y también en la gente de la izquierda hay una cierta reflexión en ese mundo de que es una cita, un momento, una fecha que divide al país. Que es controvertido. Exacto, es controvertido. Ahora, un 34% de los que aprueban al presidente, de ese subgrupo, igual considera que es una cifra una fecha que divide. Mi duda es si esa opinión de división, ¿qué significa? ¿Significa que no hay que acordarse del golpe, que no hay que conmemorar nada, que el gobierno no tiene que hacer nada, o sencillamente dice divide, pero hay que recordarlo, hay que conmemorarlo? Veamos otras láminas, claro. A lo mejor eso nos ayuda a ver, veamos la siguiente. Efectivamente. ¿Cuál es la importancia para las personas? El 48% de la gente considera que conmemorar los 50 años del golpe es irrelevante para personas como ellos. Y un 25% dice que es importante. Es decir, claro, lo que estamos viendo acá, en que en términos del grado de identificación, de relevancia, de importancia que la gente le da, es bastante bajo para la mayoría de las personas. Es decir, si hay una distancia. Uno de cada 4 de los encuestados considera que es importante. Para una persona como yo, digamos, para una persona como uno. Claro, 1 de cada 4 considera que es importante y 2 de cada 4, el 50% prácticamente, considera que es irrelevante. O sea, a partir de esto se entiende que la población considera que esto es una conmemoración de la izquierda. Sí. Porque la derecha obviamente que está claro que no quiere conmemorar nada de eso, pero los que no se identifican y los de centro están sobre el 50 en contra de conmemorarlo. En contra de conmemorarlo. Claro. No sé si es un en contra radical a la conmemoración, pero es algo que hoy día marca fuerte distancia con lo que la sociedad está esperando. No nos olvidemos el contexto que estamos viviendo también, un contexto de inseguridad, un contexto de crisis económica, un contexto muy presentista, donde la gente está muy preocupada del día a día, de sortear la cotidianidad y poco conectada con conectarse con otras cosas que son más bien de orden simbólico. Ya, es muy importante el contexto en el que el gobierno entra a la conmemoración. Veamos la siguiente lámina. A ver, también sobre este asunto, conmemorar los 50 años del golpe de Estado nos deja pegados en el pasado, afectando la convivencia futura entre chilenos, o es un aprendizaje de cara a la convivencia futura. Y también es súper parecido, el 47% dice que nos deja pegados en el pasado. Y mira las edades, es decir, la gente mayor de 40, la gente que tuvo algún grado de memoria histórica respecto de la vida de la dictadura o que vivió el golpe, claro, mismo,
es muy enfática en señalar, 54%, de que la conmemoración nos deja pegados en el pasado. Exacto, no hay una, digámoslo de la siguiente manera, no hay una actitud en la sociedad o una aproximación de la sociedad a entender esto como algo que nos puede ayudar, ayudar a enfrentar el futuro, a cerrar las heridas, etc. Tenemos una más, ¿no? De estas láminas. Abrir o cerrar heridas. Exacto. Conmemorar los 50 años es abrir heridas innecesariamente, 43%. Es necesario para cerrar heridas, 36%. Esto en los totales. Y de nuevo se vuelve a dar más o menos las mismas proporciones, como decía Cristian Valdivieso, en términos de la diferencia de edades y todo. Pero incluso, dentro de los que aprueban al presidente, hay un 24% que considera que esto abre heridas innecesariamente. Exacto, y dentro de quienes se identifican con la izquierda, si bien la mayoría cree que es importante para cerrar heridas, hay un 23% también que dice que abre heridas innecesariamente. O sea, hay un temor de lo que pase. La gente sabe que estamos en un momento de polarización y ve en la conmemoración un espacio de mayor polarización, de mayor confrontación, en un momento donde hemos ido pasando de una polarización más anclada en el mundo político y en los actores políticos a una polarización ya más propia de la sociedad, y la gente siente eso. Es un momento complejo para esto, y la gente, o la mirada de la sociedad es que esto va a agudizar de alguna manera la polarización. Ya, estas son las láminas, esa es la situación. Hay un riesgo, de polarización. Ya, esta es la situación de opinión pública. Al contrario de esto, el gobierno parece haber intentado una conmemoración más importante, digamos, en torno a los 50 años. Así es, por eso que de alguna manera creo yo que de alguna manera el gobierno se extralimitó un poco en esto de... Pensando en el contexto que venía, el contexto en el que estábamos y el nivel de conexión que la gente tiene con el tema. Creo que el foco, desde mi punto de vista, debió haber estado puesto en continuar la idea de la memoria, el cuidado y la empatía con las víctimas, en el Plan Nacional de Búsqueda, que hoy día está bastante desperfilado en términos relativos, más se habla de la campaña, más se habla de quiénes son los encargados, que en el Plan Nacional de Víctimas. Y pienso que de alguna manera el foco, como siempre fue, debió haber estado puesto más en las víctimas, y ojalá que se ponga ahí en las secuelas de cómo se supone que hay un hito el próximo 30 de agosto. Hay que relevarlo, porque hasta ahora lo que hemos visto es la entrada, la salida de un encargado, de un comité interministerial que ha sesionado durante un año para la conmemoración, haciendo de esto una suerte de hito grande para el gobierno o parte de su propio legado, y poco foco en efectivamente lo que siempre hay o ha encontrado cierto consenso desde la transición en la sociedad, que tiene que ver con no repetir nunca más los horrores que significaron el golpe de Estado. Sí, corrígeme si me equivoco, pero estoy seguro que el 2013 hubo mucha conversación en torno a esto, pero gatillado básicamente por los medios de comunicación. Exacto. Hubo especiales, una cuestión, y con mucho rating. Y por la televisión. Mucho rating, muy fuerte la televisión. Muy fuerte el rating de televisión. Era gobierno de Piñera, el 2013 era gobierno de Lagos, pero no recuerdo hacia atrás que un gobierno se haya hecho partícipe de este tema, así como un orquestador de la conmemoración, sino que más bien los gobiernos pasados, por diversas razones históricas, miraban esto, hacían sus conmemoraciones bastante puertas adentro, y los medios son los que motivaban y gatillaban la discusión. Bueno, efectivamente, por eso que es interesante lo que hace el presidente Lagos cuando se cumplen los 30 años, que abre una conversación, pero es interesante mirar el discurso del presidente Lagos en ese minuto, porque él habla de, este es un momento de memoria, es un momento de recogimiento, es un momento de ver lo que sucedió para que nunca más ocurra, pero no es un momento de análisis. Y eso es interesante. Eso lo dice, Lagos dice, no es un momento de análisis. Sí. Y lo que hemos visto en estos 50 años es que hemos pasado hacia un momento de análisis. Es decir, más que un tiempo de memoria, hoy día estamos en un tiempo de historia. Y cuando la historia tiene una mirada distinta a la memoria tiene por vocación ser subjetiva, tiene por vocación ser personal, ser íntima. La historia tiene una vocación quizás más colectiva, comillas, más objetiva. Y hoy día estamos en un momento más de historia. Y se ha abierto eso, que no vamos a decir que una caja de Pandora, pero sí es un espacio para rediscutir las causas que llevaron al golpe de Estado y la responsabilidad que le ocupa a todos, no solo a la derecha de alguna manera. De los 40 años uno se quedó con los cómplices pasivos. Exacto. Eso fue. Que fue una frase de Piñera, además, que se apropió fuera de lo que pasó en el ecosistema de medios, que insisto, que fue una hemorragia de especiales, documentales, sí, fue fuertísimo, con muchísimo rating, o sea, uno se sorprendía, oye, pero qué atención hay. Y ahora parece que hemos retrocedido 10 años después. Vamos a ver, vamos a seguir conversando con Cristian Valdivieso y con Quique Mujica en el análisis de la política de la semana a partir de estos datos. Y por cierto, también en el ciclo de conversaciones con la historia hoy, la expresidenta Michelle Bachelet estará con nosotros aquí en Mesa Central.